La UEFA, fundada en 1954, buscó avivar aún más el deporte, actuando incluso como un raro punto de encuentro transfronterizo durante la Guerra Fría. Esta historia dota al organismo de una responsabilidad dual: mantener la integridad de la competición deportiva y simultáneamente gestionar las hostilidades más arraigadas entre sus estados miembros. La gestión de este equilibrio se articula a través de un conjunto de reglas que busca contener la política dentro de los límites del estadio. Si bien el fútbol ha funcionado perfecto para actuar como un conductor de pasión, su éxito en Europa reside en una cosa que me parece increíble. Y es el haber transformado el antagonismo nacionalista en una rivalidad deportiva. En palabras del escritor Paul Auster, el fútbol es un milagro que le permitió a Europa odiarse sin destruirse. Esa capacidad de contención es de lo que vamos a hablar hoy, y que se pone constantemente a prueba al hablar de los enfrentamientos prohibidos. Así que hoy, en Fútbol en Perspectiva, tenemos que hablar de la lista negra de la UEFA, una designación administrativa que veta encuentros que la UEFA considera que son de altas tensiones políticas, sociales y en algunos casos un poco más turbios. Hablamos de las identidades que representan ciertos países y conflictos geopolíticos que han escalado a razones y guerras en muchos casos. La postura oficial de la UEFA respecto a la política se establece en regulaciones genéricas, como esta que estipula lo siguiente: la promoción o anuncio por cualquier medio de mensajes políticos o de cualquier otra acción política dentro o en las inmediaciones del estadio está estrictamente prohibida antes, durante y después del partido. Esta regla es fundamentalmente reactiva, está diseñada para sancionar el comportamiento. Sin embargo, los emparejamientos prohibidos requieren una acción proactiva, como puede ser en este caso la prevención del entorno, en donde se anticipa que la política desbordará los límites de la competición. La herramienta legal que permite la segregación de combinados nacionales en los sorteos radica en la autoridad que es conferida, o en este caso el organismo rector, para adaptar estas condiciones a la competencia. En este caso estamos hablando de la UEFA, y la UEFA, que es la que administra estas competiciones, puede, y abro comillas, determinar las condiciones alternativas para cada sorteo, así como adaptar las condiciones del sorteo o asignar posiciones directamente para tener en cuenta cualquier restricción relevante a la luz de las decisiones tomadas por el Comité Ejecutivo de la UEFA. En pocas palabras, que los sorteos que nosotros consideramos aleatorios realmente no son aleatorios, y la UEFA puede determinar ciertas condiciones para evitar cierto tipo de conflictos en el terreno de juego. Sé que esto de lo que estoy hablando puede sonar un buen video de Dross, y de hecho es bastante curioso porque son 7 los partidos que son prohibidos por la UEFA, y es que la prohibición se formaliza en los anexos de los reglamentos para las competiciones de selecciones nacionales, como son la fase de torneos clasificatorios para la Copa Mundial y la Eurocopa. En esos documentos se enlista claramente aquellos encuentros que no pueden disputarse y por ende que tampoco pueden ser incluidos en la misma ruta del torneo, o bien en un caso mucho más sencillo cuando el torneo ya se ha cerrado, en el mismo grupo. Así que bueno, estos son los 7 partidos prohibidos por la UEFA y la FIFA. Armenia contra Azerbaiyán. En este caso, gracias al conflicto territorial y étnico relacionado con el Nagorno-Karabaj. En el número 2 tenemos a España en contra de Gibraltar. Este es un conflicto por una disputa sobre la soberanía territorial. En el número 3 tenemos a Kosovo contra Serbia. Un conflicto histórico por la independencia de Kosovo. Kosovo contra Bosnia y Herzegovina. Bosnia y Herzegovina mantiene una postura de no reconocimiento de Kosovo, alineándose con Serbia. Una vez más, en el quinto lugar repite Kosovo, esta vez ante Rusia, ya que Rusia apoya firmemente la postura de Serbia en contra de la independencia de Kosovo. En el sexto tenemos a Bielorrusia contra Ucrania. Este es un conflicto derivado de la alineación política y militar. Y por último, Rusia contra Ucrania, gracias al conflicto militar directo y de ocupación en territorios ucranianos. En pocas palabras, estos vetos son el reconocimiento explícito por parte de la UEFA que en ciertos contextos la mera celebración de un partido oficial entre 2 estados miembros representa un riesgo
riesgo inasumible para la seguridad y estabilidad política de un país. La segregación se implementa mediante una manipulación que a priori, entre comillas, de los procedimientos de sorteos, garantizando que los equipos de este listado no puedan encontrarse en una misma fase de la competición. En la fase de grupos de clasificación, los equipos se dividen en bombos según su coeficiente. Durante el sorteo, cuando se extrae una bola correspondiente a un equipo de la lista prohibida, la persona encargada de dirigir el sorteo se salta inmediatamente a cualquier grupo en el que el equipo conflictivo ya haya sido colocado. En formatos de eliminación mucho más complejos, como los playoffs de la clasificación para la Copa del Mundo, el mecanismo es mucho más complicado y detallado, ya que la normativa establece que los equipos segregados no pueden ser sorteados bajo ningún concepto en la misma ruta de los playoffs. A ello hay que sumar que la UEFA también utiliza restricciones de sede como una medida preventiva de seguridad. Un ejemplo claro de esto es lo que sucede con Armenia y Azerbaiyán. En este caso, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha prohibido temporalmente la celebración de partidos, tanto de clubes como selecciones, de ambos países, obligando a sus federaciones a proponer sedes alternativas que sean consideradas neutrales. Ese tipo de decisiones no solamente busca proteger a los jugadores, sino también evitar que el fútbol se convierta en un catalizador de hostilidades. Esta necesidad de imponer segregación y prohibición de partidos a través de restricciones políticas lamentablemente atenta contra un principio de equidad deportiva en donde tiene que existir un sorteo para todos, ya que la UEFA, al estar realizando sorteos en donde manipula hasta cierto punto para evitar determinados enfrentamientos, hace que el sorteo no sea puramente aleatorio como debería ser. Una vez ya explicado todo este berenjenal, me parece que lo mejor que podríamos hacer es explicar a detalle por qué existen estas tensiones y de dónde vienen. Empezamos con España contra Gibraltar, que en este caso es la lucha por la roca. La prohibición del encuentro entre España y Gibraltar se debe a una disputa de la soberanía territorial que se remonta al Tratado de Utrecht de 1713, en el que España cedió el peñón a Gran Bretaña. A pesar de los referéndums en Gibraltar que rechazan la soberanía española, la tensión todavía se mantiene viva. La controversia se intensificó con la admisión de Gibraltar en la UEFA en el 2013. Un movimiento al que España se opuso férreamente. La segregación en los sorteos se implementó inmediatamente para evitar que el choque de identidades se manifestaran en un partido de fútbol, lo que podría generar incidentes diplomáticos o de seguridad que sean considerados graves. La alta sensibilidad política se demostró recientemente cuando la UEFA tuvo que investigar incidentes relacionados con pancartas que contenían mensajes como "Gibraltar es español" durante unas celebraciones. Un detalle relevante es la contradicción logística observada. Aunque la UEFA mantiene el veto político, se ha hecho de la vista gorda en cuanto a la infraestructura, permitiendo que Gibraltar jugara en un estadio que anteriormente no cumplía con los estándares para un fútbol de élite. Esta aparente flexibilidad regulatoria de la infraestructura puede interpretarse como un intento estratégico de la UEFA para mantener la paz política al evitar forzar a Gibraltar a jugar sus partidos como local en un territorio neutral o, peor aún, en España, lo que complicaría aún más el delicado equilibrio de su soberanía. El caso de Kosovo es posiblemente el más complejo de la lista, ya que implica múltiples segregaciones. Tras la aceptación de Kosovo como miembro de la UEFA en 2016, se activó la necesidad de prohibir inmediatamente los partidos contra Serbia, que se niega a reconocer su independencia. La exclusión de Serbia no es la única restricción. Kosovo también debe de ser segregado de Bosnia y Herzegovina y también de Rusia. Esto no se debe a conflictos directos en el campo de juego, sino a la política diplomática. Bosnia y Rusia, junto a Bielorrusia, tienen una postura alineada con Serbia en la negación de la soberanía de Kosovo. El organismo rector del fútbol europeo, en este caso la UEFA, no solo evita el conflicto directo, sino que también gestiona activamente el riesgo de crisis diplomáticas entre los miembros que se alinean geopolíticamente contra Kosovo. La UEFA, al implementar estas restricciones, ejerce una forma de gobernanza de la no interferencia. En el ámbito diplomático, si bien el reconocimiento de Kosovo como miembro de la UEFA otorga una forma de reconocimiento blando, al menos en el ámbito deportivo, el organismo se ve obligado a respetar las sensibilidades de los miembros más poderosos, como es el caso de Rusia y de Serbia, para evitar una fragmentación o un boicot de la competición.
El riesgo que la UEFA busca evitar tiene precedentes dramáticos. El partido de 2014 entre Serbia y Albania, un emparejamiento de alta tensión, aunque no está prohibido en esta lista que estamos hablando. Este partido se convirtió en una pelea masiva después de que un dron desplegara una bandera nacionalista albanesa sobre el campo de juego, lo que resultó en la suspensión del partido y una victoria administrativa 3-0 para Albania. Incidentes como este solidifican la necesidad de segregación total para emparejamientos aún más sensibles como es el conflicto entre Serbia y Kosovo. Y por último, el conflicto entre Rusia y Ucrania ilustra cómo la UEFA puede escalar desde la segregación administrativa hasta la exclusión total. Antes de la escalada en 2022, el emparejamiento ya estaba vetado debido a las tensiones geopolíticas derivadas de la anexión de Crimea y el conflicto del Donbass. Tras la invasión a gran escala en febrero del 2022, la FIFA y la UEFA tomaron la medida más drástica, al suspender a todos los equipos nacionales y clubes rusos de las competiciones internacionales hasta un nuevo aviso. Esta decisión transformó el estatus de Rusia de un equipo de alto riesgo a básicamente convertirlo en un estado paria, equiparable al aislamiento sufrido por la selección de Yugoslavia en 1992 durante las guerras balcánicas o por Sudáfrica durante la era del apartheid. Esta suspensión total subraya que cuando un conflicto militar directo amenaza la integridad de las competiciones, la segregación técnica se reemplaza por la exclusión completa, demostrando la primicia de la seguridad global sobre la inclusión deportiva. La gestión de estos enfrentamientos que están prohibidos revela que la UEFA no simplemente es un órgano deportivo, actúa como una entidad diplomática de manera muy forzada. Sus reglas de segregación y en este caso de exclusión cuando hablamos de Rusia se han convertido en la herramienta más efectiva para traer la paz fuera de los campos de juego. Este mecanismo de veto obliga a que las federaciones tengan que alinearse, algo que muy posiblemente sus gobiernos o los estados no están del todo de acuerdo, ya que hasta la fecha muchos de ellos siguen teniendo problemas en mesas de negociación. Estas medidas de extrema cautela pueden estar justificadas dado el alto valor político que tiene el fútbol. Por ejemplo, tenemos cómo es que muchos de los gobiernos de toda Europa se opusieron férreamente a la creación de la Superliga, utilizando un discurso supernacionalista y en defensa de la identidad local, algo que yo personalmente también comparto, pero que se utilizó esa bandera, demuestra que el fútbol genera un capital político bastante significativo. Y la UEFA sabe perfectamente que un choque entre dos entidades que no se llevan bien, que tienen altas tensiones políticas, puede terminar de manera bastante desastrosa. Por lo tanto, la segregación no solamente previene la pelea de los aficionados que se agreden dentro y fuera del campo de juego, sino que también puede desactivar detonantes de agendas ultranacionalistas, confirmando una vez más el papel que tiene el fútbol como un espejo ineludible de las tensiones geopolíticas que existen en Europa. Este listado de partidos no es estático, es un documento vivo que refleja las tensiones globales, o en este caso europeas, porque el mundo del fútbol es bastante eurocentrista, hay que ser honestos. La rápida escalada de pasar de una segregación a la exclusión de Rusia es la prueba más clara de esta adaptabilidad regulatoria que tiene la UEFA, y como el comité ejecutivo constantemente está siendo presionado. Por ejemplo, en estos últimos tiempos se ha estado hablando fuertemente de la exclusión o expulsión de Israel, concluyendo con esto que la UEFA, FIFA y el comité ejecutivo de la UEFA están constantemente sometidos a un constante escrutinio político y que se pueden ver obligados a añadir nuevas restricciones o exclusiones en años venideros. Este listado de partidos es la clara manifestación de que las divisiones territoriales y políticas, al menos hablando del caso de Europa, se dibujan tanto en los mapas fronterizos como en los reglamentos de la UEFA. En este caso, la organización ha logrado dar con el clavo porque ha podido mitigar y controlar el odio latente, validando este postulado que el deporte es un milagro de contención. Pero eso sí, siempre y cuando que las reglas administrativas lo permitan. Pues en las fases finales no existe la garantía de poder contener y garantizar una colisión que puede resultar en tragedias. Y peor aún, fuera del ámbito deportivo. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Por favor, si te gusta este tipo de contenido, considera en suscribirte porque cada viernes vamos a tener un nuevo video aquí en tu canal de fútbol.